Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de Richmond Solution. Pues a todos le damos la más cordial bienvenida de parte de Santillana, de parte de Richmond, a todas las familias brillantes que se conectan con nosotros el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. De hecho, ya son varias semanas que hemos venido trabajando con un tema similar, que es la importancia de saber inglés para ser empleable en el siglo XXI. Sabemos la importancia de tener este conocimiento como una herramienta de trabajo. El mundo está globalizado. Cada vez con el uso de la tecnología necesitamos más saber este idioma. Y pues por eso pues les vamos a presentar a continuación el tema que se titula Saber inglés para ser empleable en el siglo XXI. Y para este tema les voy a presentar a la ponente del día de hoy. Ella es Doménica García. Bienvenida, Dome. Les voy a leer la biodata de Doménica. Doménica es consultora de Richmond, Guatemala desde el 2017. Da soporte académico a los colegios y a maestros de inglés. Cuenta con más de 10 años de experiencia dando clases de este idioma desde preescolar hasta adultos en todos los niveles. Además de tener experiencia docente, también tiene experiencia como coordinadora y supervisora y tiene experiencia en el área de recursos humanos y reclutamiento. Así que, pues, bienvenida, Doménica. Sabemos que va a ser una tarde de mucha información para los papás y también les voy a presentar a la persona que va a estar como moderadora y en controles. Ella es Cecilia de Paz. Así que vamos a dejar en el uso de la palabra a Doménica y pues siempre recuérdense de ir poniendo en el chat de dónde nos escuchan, de qué país, de qué colegio, y así vamos compartiendo sus experiencias. Y pues estamos en comunicación por medio del chat. Te dejamos en el uso de la palabra, Doménica. Gracias, Lidia. Buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar esta tarde aquí con ustedes, como dice Lidia, y de hablar de este tema tan importante que es saber inglés para ser empleable en el siglo XXI. Para iniciar, vamos a dar una vista rápida a nuestra agenda y los temas que vamos a hablar durante este webinar. El primer tema será ¿en qué me beneficia saber inglés? Porque todos nos dicen, sí, quiero saber inglés y necesito saber inglés, pero ¿en qué me beneficia personalmente? El segundo punto sería inglés como un lenguaje global. Y el tercer punto, la importancia del inglés en el mundo laboral. Luego tendremos una pequeña sección de metacognición, ¿verdad? Es decir, que reflejemos en lo que hemos aprendido esta tarde. Y por último, una sección de dudas y comentarios y, por supuesto, una encuesta. Antes de que entremos en el tema, quisiera que me digan cuántos de aquí saben inglés y cuál consideran ustedes que es su nivel de inglés. En sus comentarios que me pongan, por ejemplo, soy Cecilia, soy de Guatemala y mi nivel de inglés es avanzado, ¿sí? Si me ayudas, Ceci, a leer los comentarios rapidito, damos un minuto a que nos pongan rapidito de dónde son y cuál creen que es su nivel de inglés, si saben inglés. Estamos esperando acá la interacción. Contamos un minuto. Vamos, no sean tímidos. Es fácil decir. ¿Ok? Es aceptable decir, pues, no tengo inglés o mi nivel es básico o es intermedio o es avanzado. Aquí no hay respuestas malas. Muy bien, ya tenemos una respuesta de Guatemala. Muy bien, inglés básico, perfecto, muy bien. ¿Quién más tenemos? Amy, creo que dice, ¿verdad? Y también dice que es nivel básico. Tenemos a Daniela, también de Guatemala. Nivel básico. Mi nivel de inglés es nada. No, siempre tenemos un nivel de inglés. Si estamos iniciando, puede que sea un nivel
básico, ¿verdad? Ok. Tenemos a Isabel que dice que es avanzado, muy bien. Perfecto. Intermedio. Abner Tenas. Muy bien. Y creo que casi todos estamos en que son, de nivel básico, ¿verdad? Y no hay nada malo con tener un nivel básico. Quiere decir que ustedes están iniciando, ¿verdad? En el proceso de inglés. O puede que por alguna otra razón no han descubierto ese amor por el inglés, ¿verdad? Y no han logrado pasar de la etapa de básico a intermedio o de intermedio a avanzado. El inglés es importante, pero no sabemos por qué es tan importante, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un video cortito de 2 minutos más o menos, donde nos explican por qué es importante que sepamos y dominemos el idioma inglés. If you're already dreaming in English, I mean, it's like you're already there. Definitely in science, you find all the documentation, books, conferences, proceedings, and all the literature out there is mainly in English. All the top journals are English-speaking journals or English-written journals. All the communication at international top meetings are in English. The core information exchange platform is English. If you want to find out what the top scientists in the world are doing, you need to know English. I think Fraunhofer is well known for its development of the MP3 technology, disease control in aquaculture, the application of nanotechnology, and we're using biocomputing to do data analysis of large data sets. At Fraunhofer, English is a must. You are guaranteed to have to communicate with people in English almost on a daily basis. We had an employee who we would really like to hire, but his English proficiency isn't very good and he needs to work on a project which involves European partners. I have a lot of stories of people that either A, don't even dare to apply for jobs, or B, they apply for jobs but they don't get them because they can't even go through an interview. There are issues about communications based on many people's inability to be fluent in English. We definitely need English skills here. English has really helped me to communicate with people not only in Germany and also here in Chile, but with people from different backgrounds. Learning English has granted me the opportunity to work in a more innovative environment. Without English, it would be impossible to play any role on international collaborations like the one which we're having here in Chile. Como pudimos ver en el video, nos explican por qué el inglés es tan importante, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito laboral. Y lo que decía Wolfgang es que muchas veces la gente tiene el conocimiento y las capacidades para un trabajo, pero les falta esa parte de inglés, ¿verdad? Y realmente, actualmente, ¿verdad? Pesa más la parte de inglés que el conocimiento que uno pueda tener, ¿verdad? No es que uno pese más que el otro, sino que van uno de la mano del otro. Podemos decir, tal cual ustedes decían en sus comentarios, que tenemos básicamente 3 niveles de inglés, ¿verdad? Básico, intermedio y avanzado. Estaban leyendo sus comentarios mientras avanzábamos en el video
Y efectivamente, la mayoría dice tener un nivel básico y otro decía, pues tengo 90% de inglés o 50% de inglés. Existe lo que nosotros en inglés llamamos el Common European Framework of Reference, o en español el Marco Común Europeo de Referencia, que es el que nos ayuda a entender qué nivel de inglés tenemos y por qué decimos que un nivel es básico, intermedio o avanzado. Dentro del Marco Común Europeo tenemos 3 siglas, A, B y C, y dentro de cada una de estas siglas tenemos A1, A2, B1, B2, C1, C2. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque eso ya sería como más clase de inglés que ver el inglés en los empleos del siglo XXI, pero les voy a explicar rapidito. Cuando decimos que somos un hablante básico, es porque estamos iniciando, por eso les decía que no es que no tenga nada de inglés, sino que estoy iniciando en el mundo de inglés y me logro por lo menos entender, saber responder sí o no, ¿verdad? En el caso de que fuera un A2. Cuando ya somos intermedio, es decir, nos volvemos un usuario independiente, tenemos un poco más de vocabulario, tenemos noción de reglas gramaticales, pero tenemos muchos errores, ¿sí? Pero me puedo dar a entender y, pues limitado, pero entiendo casi todo de lo que me dicen. Lo que buscan las empresas hoy por hoy es un usuario proficiente o que realmente domine el idioma, ya sea en nivel experto, que sería un nivel C1, o que sea un máster, que sería un nivel C2. Esto es lo que realmente buscan, porque los niveles C1 y C2 se manejan mejor, tienen un mejor vocabulario, tienen reglas gramaticales, pero sobre todo a la hora de inglés logran entender todo lo que escuchan y lo que reciben, pero también se logran dar a entender que es muy importante. En algún momento de nuestras vidas decimos, no, es que yo sí sé inglés, pero solo lo sé escrito, o lo sé leer, lo puedo escribir, pero a la hora de hablar no podemos. Y hoy es muy importante que logremos esa comunicación, esa producción en inglés para darnos a entender. Dentro de inglés, manejamos las 5 etapas del aprendizaje de un segundo idioma. Y es muy importante que entendamos cuánto tiempo lleva una etapa a la siguiente, porque no es instantáneo. Aprender inglés es fácil, es uno de los idiomas más fáciles, sus reglas gramaticales son muchísimo más sencillas que el español es muchísimo más complejo, pero el aprenderlo lleva pues disciplina, obviamente, la fuerza de voluntad de querer aprenderlo y pues estas 5 etapas del aprendizaje. ¿Cuáles son? Tenemos la etapa de preproducción, que casi siempre es la etapa de silencio, donde solo escuchamos y no logramos hablar. La etapa de preproducción, que es cuando ya entendemos y decimos frases, oraciones muy simples, pero entendemos un poco más. Luego, cuando el idioma empieza a fluir, ¿verdad? Ese emergence, esa fluidez de ya puedo hablar, me puedo soltar un poquito mejor, pero aún estoy limitado. Y las últimas 2 etapas es la fluidez intermedia y la avanzada. Perdón, que si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de años, no de meses. Dentro del aprendizaje de inglés también consideramos las 4 habilidades del idioma, y las 4 habilidades podemos decir que son receptivas y productivas, es decir, las 2 que recibimos para que haya una producción, que es lo que buscamos al final. Las receptivas serían las que recibimos para producir, como les decía, la principal es la de escuchar para poder hablar. Cuando decimos que yo puedo escribir y puedo leer es porque no he tenido suficiente escucha, ejercicios de listening de parte de mi maestro en la clase o mi maestro en la academia, donde sea que esté tomando el curso. No escucho lo suficiente y no me ponen a practicar hablar lo suficiente. No es que nos debamos enfocar solamente en una, sino que
las 4 van de la mano, ¿sí? Habiendo hablado de esto, les voy a hablar rapidito de algunas de las ventajas que tiene ser bilingüe, porque hasta aquí estamos hablando de lo que es el idioma tal cual y el proceso de aprendizaje, pero tiene ventajas ser bilingüe, y no en el mundo del empleo, sino en general. Hay muchas ventajas de ser bilingüe, ¿verdad? Sí, tenemos un nivel independiente. Entonces, ¿cuáles son? Primero, tenemos un aumento de oportunidades laborales, tanto para trabajar en una empresa como para el que estamos empleando, ¿verdad? Obviamente, entre mejor sea mi nivel de inglés, mejores oportunidades voy a tener. Tenemos un mayor rendimiento y productividad, ¿verdad? Todos los que pueden comunicarse de forma eficaz, y ya no nos referimos a solo todos de un mismo país, sino pueden haber gente de Guatemala, de China, de India, de Francia, ¿verdad? De Suecia, y todos se van a comunicar de una manera más eficaz si todos manejan el inglés. Personalmente, le dan mejores oportunidades de promoción a los que son bilingües, a los que tengan un mejor nivel de inglés. Esto significa un mejor ingreso, y todos queremos, pues obviamente, ganar más, ¿verdad? Esto también nos da acceso a nuevas formaciones, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia. Si yo soy bilingüe, tengo acceso a universidades y cursos fuera de Guatemala en este caso, ¿verdad? Y sí, opto por estas oportunidades, obviamente va a mejorar mi calidad de vida. Y estos son solo un par de ventajas, ¿verdad? De lo que significa ser bilingüe. No sé si han escuchado que se refieren a inglés como el lenguaje global. Alguien que me diga rapidito en comentarios por qué creen que llamamos a inglés el lenguaje global. Una persona que nos conteste. Lenguaje global. ¿Será que el inglés es el lenguaje global o no? Ok, el inglés decimos que es la lengua franca, ¿ok? César dice que es el idioma más hablado a nivel mundial. Sí y no. El idioma que más se habla realmente es el chino por nivel de población, ¿verdad? Ellos tienen la mayor cantidad poblacional del mundo, pero a la hora de los negocios, el idioma que más se habla es el inglés. Sí, perfecto. Es global, ¿verdad? Es el más utilizado, correcto. Entonces decimos que el inglés es la lengua franca del mundo, por lo tanto es el lenguaje global. Y en este caso ha sido llamado a desempeñar diversos papeles ahora en la economía del siglo XXI, ¿verdad? Antes se creía que el inglés era un adicional, ¿verdad? Como decir, yo sé tocar música, sé leer música, sé algo especial, ¿verdad? Saber inglés era como, wow, tú sabes inglés. Ahora, hoy en día ya no es así, sino es una necesidad, ¿verdad? Es casi que obligatorio que sepamos inglés, ¿verdad? Tanto en el plano individual como en el plano social, ¿verdad? Nos abre más puertas. Mientras hacía la investigación para este webinar, encontré detalles importantes, ¿verdad? Sobre todo del British Council, que son los que se encargan de verificar estas partes del idioma, y para ellos, les voy a leer un poquito del artículo, ¿verdad? Dice el British Council desde el 2013 que el inglés se ha convertido en una habilidad necesaria, especialmente en sectores como la tecnología, turismo, finanzas y la investigación académica, ¿verdad? Que en estos sectores es indispensable para aumentar la probabilidad de obtener y conservar un mejor empleo.
lo que los expertos definen como inglés para la empleabilidad. Y les decía que esto es lo que dice el British Council, el Consejo Británico del 2013, ¿verdad? Entonces, para todos los que el inglés no es nuestro primer idioma, significa que debemos de invertir en esto un poquito más, ¿verdad? Pero se convierte en una estrategia de trabajo y para no solo para personal, sino también para la nación, porque entre más inglés hable un país, mejor le va a ir económicamente. Me dio un poco de tristeza cuando estuve investigando esto a nivel Latinoamérica, que en Guatemala se habla inglés en un 5%, exagerando, mientras que México tiene un 10%, que todavía es poquito, y en Argentina 42% de su población habla inglés, ¿verdad? Un dato interesante y a la vez triste, porque me encantaría que Guatemala fuera el que tuviera un 42% de hablantes del idioma inglés, ¿verdad? Para que nos fuera mejor a todos. En términos de Latinoamérica, tendemos a ver el inglés todavía como algo opcional, como algo que sí, pero realmente no es necesario, ¿verdad? Y debemos de cambiar esa forma de pensar y debemos de darle al inglés la importancia que se merece, ¿verdad? Como veíamos en el primer video, ¿verdad? Nos decía Juanita Castañeda que a ella, ella es de Chile, pero a ella le abrió puertas para hablar no solo con gente de Alemania, sino con gente de otros países en su campo, ¿verdad? Que ella es científica, es investigadora. Imagínense qué bonito poder hablar con más gente y no limitarnos solo a lo que actualmente conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que llamamos al inglés el lenguaje global y es importante que sepamos y entendamos que en el nivel de los negocios, ¿verdad? Debemos de hablar el mismo lenguaje global. Ahora bien, el inglés en el mundo laboral, que es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Es importante o no? Ya vimos que, ya vimos los beneficios de saber inglés, cómo identificar esas partes de mi inglés personal y saber si soy un usuario básico realmente, si soy un intermedio o soy un independiente avanzado, ¿verdad? Según lo que nos dice el marco común europeo. Es importante el inglés porque hace 10 años, como les decía, era algo opcional. A la hora de aplicar a un trabajo le preguntaban a uno, ¿usted sabe inglés? Y casi siempre con decir sí, pues lo sé hablar o lo entiendo o lo escribo, era más que suficiente y si uno tenía los otros conocimientos del puesto, uno lograba que le dieran el trabajo. Hoy por hoy, como nos decía Wolfgang y Juanita, ya no es necesario o tan importante que tengamos el conocimiento o los títulos si no tenemos el inglés que vaya de la mano con estos conocimientos, ¿verdad? Si queremos triunfar, tenemos que tener un nivel de inglés que vaya de la mano con esto, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, tenemos la pandemia y con la pandemia se nos han abierto muchas puertas a través del mundo digital. Entonces tenemos más opciones de aplicar posiblemente a trabajos fuera de nuestro país, fuera de Guatemala, sin necesidad de salir de Guatemala. Pero ¿cómo vamos a lograr conseguir estos empleos? Pues a través del inglés, ¿verdad? Es bien difícil como empresa encontrar gente que llene todos los requerimientos de conocimiento, de experiencia y entre los conocimientos que sepa inglés y que realmente domine el inglés. Porque si estamos hablando de inglés en el mundo laboral, perfecto
que ustedes digan, no, soy un intermedio y sí lo disfruto y lo entiendo, pero ¿qué va a pasar si en una reunión tengo gente de India, tengo gente de Escocia, tengo gente de China y tengo gente de India? Todos vamos a hablar inglés, pero sus acentos van a ser muy diferentes. No va a ser el inglés que escuchamos en la televisión o en las canciones. Tengo que tener esa habilidad de escuchar y entender lo que está diciendo cada una de las personas con sus acentos únicos. Mucha gente le tiene miedo al inglés británico porque es más duro, más marcado, pero no han escuchado el inglés de un escocés, de un australiano. Es bien difícil entenderles a ellos y saber a qué se están refiriendo, porque encima su vocabulario es muchísimo más diferente a lo que nos enseñaron en libro, ¿verdad? Porque aprendimos con inglés americano. Entonces, yo puedo decir que soy bilingüe, pero ¿qué va a pasar a la hora de esta reunión y que me pidan que explique, que diga, que sigamos procedimientos si yo no logro darme a entender con estas personas? Y ojo que aquí no vemos o las empresas no buscan que el inglés sea perfectamente y que la gramática sea completamente nítida y que no se salgan de las reglas, porque en el mundo real no es así. Pero sí que los mensajes se den a entender, ¿verdad? Como mencionaba Lidia al principio, yo he tenido la bendición de trabajar en muchas áreas con empresas internacionales y con gente de muchos países. Estuve en exportaciones, estuve también con empresas internacionales y tuve la bendición y ventaja de hacer recursos humanos y reclutamiento. Y muchas veces, créanme, que era bien difícil decirle a la persona que estaba enfrente de, mire, sí, tengo todo esto, yo califico, quiero trabajar con ustedes, porque la parte de las entrevistas ahora o la parte de inglés empieza desde la entrevista, ¿verdad? Y entonces se sentaba la persona, y aquí les digo, jóvenes recién graduados, gente que tenía mucha experiencia, con muchos años, muchísimos mayores que yo, de, ok, perfecto, sentémonos, ok, ¿podemos empezar el proceso de la entrevista? Sí. ¿Le molesta si empezamos a partir de ahora en inglés? Y obviamente la gente tiene que decir, pues no me molesta, empecemos. Y normalmente uno inicia con, hi, how are you? Why don't you tell me something about you? Y es bien frustrante para el que está entrevistando y para la otra persona, aún más, me imagino yo, verle en la carita de, ¿quién me dijo? Y muchas veces el que está reclutando o el que está haciendo la entrevista dice, bueno, tal vez hable muy rápido, vamos a hablar un poquito más despacio porque los nervios, está tenso, está tensa, que se le bajen un poquito los nervios y empezamos a que todo fluya. Entonces uno dice, ay, ok, no hay problema. Empecemos de nuevo. Why don't you tell me something about you? Y no conseguir respuesta de la otra persona. Y que la persona le diga a uno, es que yo solo lo sé leer y escribir. ¿Qué creen que pasa en ese sentido? La entrevista ya no sigue de ahí. Y una persona que hasta el día de hoy la recuerdo muy, muy experimentada, tenía mucho conocimiento, me decía, ¿cómo va a ser que no me van a dar el trabajo si yo sé de lo que me están hablando? Y yo le decía, su experiencia, su conocimiento no está en duda. El problema es que usted no se puede dar a entender, no se puede expresar en inglés y sí o sí necesitamos que pueda hablar en inglés. Créame que no va a haber casi nada en español, solo en inglés, porque no trabajamos con guatemaltecos, trabajamos con gente de fuera. Y la gente de fuera no habla español y no le va a poder entender. Entonces, primero tengamos eso en mente, que ya no es en un futuro distante, que probablemente en 20 años me va a tocar hablar con alguien en inglés. Es hoy. Es hoy. Y el inglés ya no es algo opcional, es una necesidad y es importante
que sepamos esa necesidad y que le demos al inglés la importancia que debe. En Guatemala, no sé cómo será en Honduras y en El Salvador, pero al menos en Guatemala he escuchado muchas veces, sí, pero es que vivimos en Guatemala. El mundo debe ser en español. Sí y no, porque si me quiero desenvolver, si quiero que me vaya mejor profesionalmente, necesito hablar inglés, porque como lo mencionábamos anteriormente, el inglés es el lenguaje global. Por lo tanto, es el idioma de mis negocios, no importa cuál sea mi negocio. Si quiero que me vaya mejor, necesito poder hablar inglés y dominarlo, ¿verdad? Ya no solo hablarlo, sino dominar el inglés. Les voy a dar 11 puntos, bien importantes de por qué el inglés es la parte importante de los empleos. Primero porque, como decíamos anteriormente, es el idioma universal, ¿sí? No importa en qué trabaje, voy a tener que hablar inglés. Si hago exportaciones, necesito inglés. Si hago importaciones, necesito inglés. Si quiero vender un nuevo producto del otro lado del mundo, necesito hablar inglés, ¿verdad? Ya las empresas cambiaron el requisito de inglés a un 20, un 30%, en algún momento fue un 50%, a por lo menos un 70% de inglés. Porque el 70% de inglés quiere decir que soy un intermedio, ¿verdad? Y que estoy en ese proceso y que muy probablemente aún estoy en el proceso de mejorar mi nivel de inglés. Entonces, ya no es opcional. El 70% de empleos casi siempre requieren que uno tenga inglés y que obviamente, dependiendo del nivel de inglés, así nos va a ir mejor en el trabajo, ¿verdad? Dominar el inglés aumenta un 40% de probabilidades de obtener un trabajo sobre alguien que no domina inglés, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría tener esa ventaja de, bueno, esta persona sí ha estudiado más que yo, tiene más títulos, tiene maestrías, tiene posgrados, pero no tiene inglés? Yo tengo mi licenciatura, estoy sacando ahorita mi posgrado y tengo inglés y yo ya soy bilingüe. Solo con eso yo ya gané la oportunidad de trabajar y conseguir ese empleo sobre otra persona que ha estudiado probablemente más que yo, ¿verdad? El 70% de las bibliografías científicas de ingeniería están en inglés, ¿sí? Si uno quiere estudiar, le va a ir mejor o va a encontrar más recursos si los busca en inglés. Actualmente el 50% de las páginas web están en inglés, actualmente. Pero con la pandemia sabemos que esto va a seguir aumentando y que va a ser aún más, ¿verdad? Actualmente estamos en 50. En un año, de aquí a enero 2022, no sabemos en cuánto va a ser. Volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? Los negocios y transacciones son globales, ya no son nacionales, regionales ni nacionales, ahora son globales. Entonces yo puedo estar aquí en Guatemala con mi ferretería, con mi granja, con cualquier servicio que yo tenga, y alguien del otro lado del mundo, en Australia, vámonos un poquito más lejos, en India, en Egipto, puede estar interesado en lo que yo ofrezco. ¿Cómo voy a lograr comunicarme con esa persona? En inglés, ¿verdad? Todos los manuales de equipo técnico están en inglés. Todos los manuales están en inglés. Si yo soy un técnico y soy el mejor de los técnicos y me mandan a llamar para reparar una máquina en Estados Unidos o una máquina en Suecia, el manual de ese equipo para yo saber cómo funciona y poderla reparar, tengo que saber inglés, ¿verdad? Ahora el idioma de las reuniones, y no solo de las reuniones, sino del turismo en general, es en inglés, ¿verdad?
lo que les decía, que es un factor determinante a la hora de contratación. Si tengo a alguien que tiene el 50% de inglés y contra la otra persona que tiene un 90% de inglés comprobable, obviamente, ¿verdad? Con la misma cantidad de estudios, voy a optar por el que tenga el 90% de inglés porque es el que se va a lograr desenvolver mejor en el ámbito laboral y lo que necesito que salga de fuera, ¿verdad? Y el mercado económico mundial es en inglés, ¿verdad? Todo es expuesto en inglés. Antes de que lleguemos a la metacognición, les quiero hacer una pregunta. Casi todos decimos, no, pero es que mi negocio, pero es que realmente mi área laboral no va por el inglés, no necesito inglés en mi vida, ¿verdad? Recordemos que la pandemia nos vino a enseñar que lo que yo creía que era e iba a ser para siempre, en cuestión de segundos cambia. Y que yo necesito poderme adaptar para poder sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que me vaya muchísimo mejor, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para esto? Aprender inglés. Dejémonos de excusas de no tengo tiempo, es que no encuentro dónde ir y recibir clases, es que los profesores no les entiendo, es que es bien difícil. Ahora no hay, como decimos en el buen shopping, no hay pero que valga, ¿verdad? Este es el momento de decir, bueno, sí, cierto, el mundo está cambiando, el inglés es un idioma global, yo quiero tener mejores oportunidades de trabajo. ¿Y cómo las voy a adquirir? Aprendiendo inglés, ¿verdad? Hay actualmente muchísimas empresas que se dedican a enseñar inglés, ¿verdad? Desde chiquitos hasta adultos, y no hay una edad específica para aprender inglés. Obviamente, si lo aprendemos desde muy pequeños, tenemos esa ventaja de que el cerebro se adapta de una mejor manera y una manera mucho más rápida, pero así puedo tener 10, 15, 20, 50 años, 60 años, que si yo tengo la disponibilidad y la seguridad de que necesito y quiero aprender inglés, lo voy a hacer. Es importante que para que aprendamos inglés, lo vivamos, ¿verdad? Lo respiremos, lo comemos si lo quieren, y sobre todo que le encontremos el gusto al inglés. No lo veamos como una obligación, porque si lo vemos como obligación, jamás vamos a pasar de esa parte. Y vuelvo a lo mismo, el inglés es muchísimo más sencillo que aprender español. Ustedes ya dominan el español y lo tienen ganado y lo dominan perfectamente. Cambiemos esa mentalidad y adaptémonos a inglés, busquemos nuevas maneras de aprenderlo y agarrémosle el gusto al inglés para mejorar en el ámbito individual, laboral y sobre todo social. Veamos hasta aquí qué han aprendido, qué les gustó, ¿verdad? Estaba leyendo sus comentarios muy bonitos y si gustan, vamos a la sección de preguntas y comentarios. Ceci. Ok, Dome, buenas noches a todos. Voy a leerte las preguntas que tenemos por acá. Ok, vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las 3 características más importantes? Podríamos, digamos, concluir, ¿verdad? Resumir cuáles son las 3 características más importantes para ser empleables. La primera, diríamos, definitivamente inglés. Si yo sé inglés, soy muchísimo más empleable. Ceci. Sí, sí.
¿Me escuchas ahí? ¿Mejor? Sí, sí. Sí, ¿me escuchas tú? Entonces, exacto. Las 3 características más importantes para ser empleables. La primera definitivamente es saber inglés y dominarlo, ¿verdad? La segunda, pues obviamente el conocimiento de mi campo y que realmente lo domine. Y la tercera, pensamiento crítico, que es una de las principales de las habilidades del siglo XXI. Excelente, gracias. Por acá tenemos una pregunta más, que es así bien importante y hubo varias relacionadas a este tema. ¿Cómo motivar a mi hijo para que aprenda el inglés? Ok, esto va a depender de la edad de nuestros hijos, ¿verdad? Si tengo un niño chiquito, ¿verdad? Los motivamos diciéndoles alcanzar sus sueños. Normalmente los niños de preescolar dicen, yo quiero ser astronauta, quiero ser cantante, quiero ser artista, ¿sí? Suena muy bonito, pero por ejemplo, el ser astronauta, ¿qué se necesita para ser astronauta? Necesito ser un ingeniero, necesito ser puede ser un ingeniero mecánico, ¿verdad? Necesito saber electrónica, robótica y necesito saber inglés. Definitivamente. Entonces, ¿cómo motivamos a ese chiquito? Mi amor, usted puede ser el mejor astronauta, pero tiene que aprender inglés. Aprendamos inglés. Y sobre todo el tono. Muchas veces no es lo que decimos, sino cómo se lo decimos a nuestros hijos. Si le decimos, mi amor, aprende inglés y usted va a ser el mejor astronauta, nos vamos a ir a la NASA. Ese chico desde muy temprana edad se va a motivar a querer aprender inglés. Con los adolescentes es un poquito más complicado porque va a depender de lo que le guste a cada uno de ellos. Pero muchas veces, sobre todo en primaria, entramos por la parte de películas. Las películas dobladas, muy personalmente, a mí no me gustan. Las películas dobladas tienden a tener los chistes o las partes graciosas dobladas según el idioma, según el país que haya hecho el doblaje. Si son mexicanos, están mexicanizados. Si son chilenos, y nosotros que somos centroamericanos nos quedamos como, ¿qué es eso? Si lo oímos o vemos la película en inglés es muchísimo más gracioso y aprendemos de esa cultura. Entonces podemos entrar por esa área. Muchos adolescentes, no sé los suyos, la mía personalmente le gusta el coreano y los coreanos hablan mucho inglés. Entonces podría ser una parte de, bueno, tú quisieras hablar con tu artista de K-pop favorito, necesitas hablar inglés para poder hablarle, porque coreano definitivamente no vas a poder hablar, es muchísimo más complicado. Y obviamente con los adultos o jóvenes adultos, toda la charla que acabamos de tener, ¿verdad? ¿Quieres tener un mejor empleo? ¿Quieres ganar más? ¿Quieres tener más oportunidades? ¿Quieres salir de ese espacio en el que estás porque ya no te sientes a gusto? Tienes que hablar inglés y te va a ir muchísimo mejor. Muchas gracias. Yo creo que la información que has brindado también ahora puede ayudar un poco a otra pregunta que nos comparten acá, que dice ¿qué recomiendan para tener un inglés más avanzado en los alumnos, en los chicos, ¿verdad? Entonces, lo que tú comentabas de las películas, tener más contactos con el idioma, ¿verdad? Igualmente. Algo tan sencillo como pasemos el celular a inglés. Familiaricémonos con las aplicaciones, con los procesos en inglés y les prometo que el teléfono les va a funcionar muchísimo mejor porque están diseñados y pensados en inglés, no en español, ¿verdad? Y leía un comentario de un papi, me imagino que debe ser el caso de los mismos, que el colegio es completamente bilingüe, pero ustedes como papis no manejan el inglés. No es necesario que los papás sean bilingües para que el hijo sea bilingüe. Pueden estar en niveles diferentes, pero uno como papá, lo primero es que no tiene que decir, no sé qué me estás hablando, yo no sé inglés, no me preguntes. No, todo lo contrario, mi amor. No sé de qué me estás hablando, pero enséñame, ¿qué hablaste hoy con tu maestra? O ahora que están en línea, ¿verdad? Escuchar la clase de inglés de su hijo, de su hija, y ver cómo interactúan ellos con el maestro.
Y algo tan sencillo como busquen el tipo de música que les guste en inglés y escojan una canción o un artista y escúchenlo y escúchenlo y escúchenlo. La clave del inglés es la repetición. Entre más escuchen algo, el cerebro se va adaptando y se va adaptando. Cuando ya sepan automáticamente qué va a decir, cambian de artista, cambian de canción. Y lo mismo en las películas, ¿verdad? Y así poquito a poquito se van adaptando y pueden ir aprendiendo a la par de sus hijos, sobre todo si son pequeñitos. Veamos tu libro que hiciste hoy y por qué tuviste esto malo, o en la plataforma, ¿verdad? Cuando hagan los ejercicios, sentarse y compartir con sus hijos y dejar que sean los hijos que nos enseñen, ¿verdad? Porque si mi hijo está en una escuela bilingüe, tiene un mejor conocimiento que yo en el idioma, me tengo que dejar enseñar, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, acá hay otra pregunta que, bueno, te preguntan si hay alguna aplicación que tú recomendarías para el aprendizaje del inglés. RLP. Plataforma de Nuestras plataformas de Richmond son de las mejores. Plataforma como tal, casi todo es práctica. Si tenemos prácticas, algo tan sencillo como los juegos, ¿verdad? Donde escuchemos sobre todo y que vayamos viendo la parte escrita, nos van a ayudar a mejorar. Si nos divertimos, el aprendizaje va a ser más significativo y no lo van a sentir como aprendizaje, sino como experiencia. Y obviamente el proceso va a ser muchísimo más rápido. Perfecto, gracias. También se referían un poco a la fobia o aversión al inglés, cómo poder combatirlo de alguna manera con los chicos, ¿verdad? Especialmente con los hijos. Les va a sonar gracioso, pero yo entiendo de qué me están hablando. Yo crecí en colegio bilingüe, pero la metodología de antes era no hablemos en clases, solo era leer y escribir. Y cuando me tocó salir al mundo real, tenía pánico de hablar en inglés, y el pánico es porque, ¿y si no me entienden? ¿Y si se ríen? ¿Y si lo digo mal? Y sí, quitémonos esos y si y que no nos importe, ¿verdad? Tal cual como cuando un niño chiquito empieza a hablar, el niño chiquito no piensa si lo dijo bien o si lo dijo mal, solo si le entendieron, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer, no importa la edad que tengamos, lo que tenemos que hacer es probar. Nadie nace sabiendo, todos estamos en el proceso de aprendizaje, no hay respuestas malas, hay respuestas curiosas y graciosas, pero quitémonos ese miedo, porque los tapujos y los miedos no los ponemos nosotros y nadie más, ¿verdad? Y de mis errores aprende Ceci, de los errores de Ceci aprendo yo, ¿verdad? Entonces, los que cometemos errores somos los que mejor y más aprendemos, ¿verdad? Los que dicen, porque hay alumnos, yo he tenido alumnos que dicen, no, es que yo nunca me equivoco, ese nunca me equivoco es forzado, no estoy aprendiendo, ¿verdad? Está bien equivocarse, es mandatorio equivocarse para poder mejorar, ¿verdad? Gracias, Domi. Acá hay una pregunta que me llamó mucho la atención, porque refiriéndose a cuando se quiere aprender inglés y ya pues uno está en la edad adulta, si tenemos como algún tipo de recomendación o metodología que tú pudieras recomendarle. Ese es el comentario. Ok. Metodologías hay muchas, está la inmersiva, está la comunicativa. Nosotros en Richmond la que recomendamos, la que realmente funciona es la comunicativa, es hablarla, ¿verdad? Entre más hablen, entre más se expongan al mundo de inglés, mejor les va a ir, ¿verdad? Y vivamos el inglés, respirémoslo, comámoslo, ¿verdad? Y como decía Juanita al inicio del video, no sé si lo lograron ver, cuando ustedes están soñando en inglés, ya van por buen camino. Exacto. Ok, muchas gracias, Domi. Creo que vamos a dar paso ahora Vamos a dar paso, voy a compartirles el link para que nos
nos hagan favor los padres de familia de llenar la encuesta acerca de la ponencia de hoy. Y además voy a compartir seguido de eso el link para los diplomas de participación, que por acá también ya nos hacían esa pregunta. Agradezco mucho las respuestas que le has brindado a los padres. Creo que cubrimos los distintos temas que ellos expusieron porque hubo varios comentarios, varias preguntas. Entonces, pues en las que yo te expresé, traté de ir uniendo los diferentes puntos de interés de los padres de familia, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a empezar a compartir el link para que por favor podamos llenar esta breve encuesta. Les vamos a agradecer mucho porque pues eso nos ayuda a seguir mejorando cada día, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar por acá. En este momento ya va apareciendo, entonces pueden ya darle clic y por favor empezar a llenarlo mientras yo coloco los links de los diplomas de participación que de hecho pues están por país, ¿verdad? Entonces por favor seamos cuidadosos al ver, buscar nuestro país y dar clic en el link en donde se encuentra el diploma correspondiente. Voy a empezar colocando el de Honduras. Estaba leyendo los comentarios y efectivamente creo que la mayoría tiene ese miedo de hablar inglés y empiecen por casa. Si los papis son de nivel básico y los chiquitos están en un nivel un poquito más alto, intermedio o avanzado, empiecen hablando con sus hijos. Es la primera manera de quitarnos ese miedo de hablarlo en casa. Cuando logramos hablarlo en casa con nuestros seres más directos, luego ya podemos... en el círculo de papás del colegio, ¿verdad? No sé si tienen un chat o si se conocen, ¿verdad? Entre ustedes, empezar a practicarlo, ¿verdad? Sobre todo, no burlarnos de que algo suene gracioso o chistoso, ¿verdad? No es lo mismo me río contigo que me río de ti. Si sabemos que la persona la otra persona no se va a burlar de uno realmente no tiene ese miedo de poder hablar en inglés. Creo que esa sería la primera parte y poquito a poquito se van extendiendo y van a ver que se van a soltar y cuando menos lo sientan ya van a ser bilingües. Muchísimas gracias, Ceci y Doménica, por la presentación. Había una pregunta en el chat, Dome, que me gustaría que pudiéramos responder. Un papá tenía la duda de cómo pueden usar las plataformas de Richmond. Las plataformas de Richmond se adquieren a través del colegio, el colegio las adquiere a través de su asesor y casi siempre hay uno de nosotros de cada país acompañando al colegio y a los maestros en el proceso de las plataformas. Tenemos plataformas que van de la mano del libro de inglés, plataforma de lectura y el video que les mostré, si se dieron cuenta, es de ETS, que son los creadores de TOEFL, ¿verdad? También tenemos plataformas de TOEFL. Sería que el colegio esté interesado en adquirirlo, obviamente, y que el colegio, el director, le haga saber al asesor que desean adquirir cualquiera de nuestras plataformas, ¿verdad? Que les va a ayudar a los papás y a los hijos, obviamente, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, papis, si no tienen alguna plataforma de Richmond, pídanse a la directora, abóquense con su directora y pídanle, ¿verdad? Porque creo que es la oportunidad que todos tenemos, tanto alumnos para que papás puedan practicar. Y les agradecemos que siempre nos acompañen en todos estos webinars que estamos teniendo, donde siempre estamos reforzando y dando tips sobre el aprendizaje del idioma inglés y la importancia que tiene para la vida de las personas. También muchísimas gracias a todos por llenar la encuesta de satisfacción y por descargar el enlace para que puedan descargar su diploma. Si en este momento no les funciona el enlace, a veces se satura el sitio, guarden su enlace, ténganlo por ahí guardadito y en un ratito ya lo pueden descargar. Entonces, les agradecemos a todas las familias que se conectaron esta noche
Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestras transmisiones. Ya están, aquí están preguntando si están los enlaces. Ceci, tal vez los puedes volver a compartir, porque se quedan perdidos ahí entre tanto comentario. Ok, voy a volver a compartir, voy a empezar por El Salvador. Y en un momento en la sección de comentarios van los enlaces para la encuesta y el diploma de cada país. Exacto. Ahora mismo he colocado el de El Salvador. Ahora voy a colocar el de Guatemala de nuevo. Y ahora estoy por colocar el de Honduras. Entonces tienen ahí el título, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Y de hecho, pues voy a volver a compartir también el link para la encuesta, que les agradecemos muchísimo. Puedan tomar un momento para llenar también. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias Dome y Ceci por la excelente ponencia y por todos los tips que nos has compartido, Dome. La verdad que algunos consejos pueden sonar un poquito duros porque desafortunadamente es la realidad. Aunque estemos muy preparados y no sabemos inglés, vamos a tener menos oportunidades. Entonces es importante pues verlo así, fríamente, ¿verdad? Que necesitamos estar preparados y que nuestros hijos tengan todas las oportunidades que puedan y sobre todo tener la oportunidad de saber inglés. Entonces, muchísimas gracias por los tips, por todas las recomendaciones. A todas las familias que siempre se conectan, pues agradecerles siempre su presencia por acá y los esperamos en las próximas semanas que tendremos más webinars ahí de mucho interés. Así que muchísimas gracias, Dome y Ceci, y a las familias brillantes que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por esta oportunidad y espero haberles ayudado un poquito. Seguro, varios padres están diciendo que ya incluso se animan a hablar inglés, a estudiar inglés. Excelente. Esa es la idea y esa es la mentalidad. Ánimo, papis. Buenas noches. Excelente, buenísimas noches, buenísimas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bendiciones.